9:30 y bueno, pues ya le decía que el Comité de Evaluación del Poder Judicial para elegir candidatos, candidatas para jueces, ministros y magistrados, ha dicho aquí en este espacio esta mañana, una de sus integrantes, que tienen órdenes contradictorias. Es decir, el Tribunal Electoral les ha ordenado seguir adelante con el proceso. Ayer nos lo dijo aquí la magistrada Mónica Soto. Pero por otro lado, dos jueces les han ordenado que suspendan el procedimiento. ¿Qué dice el Comité Evaluador del Poder Judicial? Pues que la Suprema Corte debe decidir, o ellos le piden a la Suprema Corte decidir a quién hacerle caso, al tribunal o a los jueces. El ministro Javier Lainez Potisek está en la línea y se lo agradezco mucho, ministro. Es usted muy amable. Buenos días. Muy buenos días. A ver, pues, ¿en qué vamos? La Suprema Corte tiene esta facultad de decidir y de ordenarle al comité, hagan caso al tribunal o a los jueces, ministro, dos caminos distintos. Mira, sí, efectivamente, es un procedimiento, digamos, no común, ¿sí? Lo que nosotros tenemos un artículo, el artículo 11 en nuestra ley orgánica, que entiendo nos permitiría, y entiendo porque pues de llegar la petición o esta solicitud del comité, pues tendremos que tramitarla, tendrá que turnarse, que nos permite resolver este tipo de, digamos, de consultas o de controversias entre órganos del Poder Judicial. O sea, si tiene la Suprema Corte, en principio, insisto, tendríamos que ver una vez que ya llegue exactamente la petición para que nosotros podamos pronunciarnos, ¿sí? Pero sí tiene facultad, sí, dígame. No, dime. ¿Tiene facultad la Suprema Corte para decir en un momento dado la vía que hay que seguir es la de los jueces o la vía que hay que seguir es la del tribunal? Sí, tendríamos la facultad porque en ese artículo se nos permite intervenir, por ejemplo, cuando haya una discrepancia de criterios entre órganos del Poder Judicial. La Sala Superior o el Tribunal Electoral es un órgano del Poder Judicial y de alguna manera, pues este comité también, que fue nombrado conforme a una instrucción de la Constitución, pues digamos, también tendría, sería, digo, no que fuera considerado estrictamente como órgano del Poder Judicial, pero sí lo es. Y desde luego los jueces de distrito también lo son. ¿Y la decisión de la Suprema Corte estaría por encima de la del tribunal? Sí, me parece que sí. Porque es materia constitucional, no electoral. Claro que sí. Exactamente. Yo lo que te puedo decir, como no puedo adelantar criterio de cómo yo votaría en un momento así, lo que sí te puedo decir es que, o sea, es un problema complejo que se ha creado por todo esto. Yo te diría, Azucena, por haber iniciado y entrado a una elección sin haber primero emitido todas las disposiciones secundarias que hubieran sido necesarias antes de. Estamos ante un proceso electoral que inició sin leyes secundarias, ¿no? Lo cual es inédito. Y esto ha provocado pues toda una serie de interpretaciones o de discusiones de este tipo. Lo que yo aquí te diría, nada más para que quienes escuchen, porque dirían, es que ya ha habido muchos pronunciamientos dentro y fuera del Poder Judicial. Esto es electoral, no tienen atribuciones los jueces, no. A ver, el hecho de que vaya a haber una elección no hace que cualquier acto que ocurra ya sea totalmente electoral. Tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte que habla de, llamamos muy técnicamente, multifrontal o bifrontal, es decir, un solo asunto puede tener distintos frentes, ¿no? Déjame darte un ejemplo. Yo insisto, por eso no me puedo pronunciar cómo votaría exactamente, pero sí te puedo plantear la problemática. Por favor. Sí, un amparo se concede porque el quejoso está diciendo, me privaron de mi trabajo, me privaron, yo tenía derecho a la inamovilidad ya ganada por concurso, por todo. Carrera, etcétera. Y exacto, y las convenciones internacionales, los tratados y la Constitución dicen que yo debiera ser inamovible y reforma me privó de ese amparo. Yo te pregunto así en abstracto, ¿es electoral? Pues Pues no. no.
¿Es ¿O un asunto no? laboral o un Lo asunto? está Ajá, discutiendo, ¿sí me explico? sí. Que impacte en la elección, porque si se considera una suspensión, impacta en los procedimientos, por ejemplo, en este caso, en la decisión del comité. No, bueno, claro que sí impacta. Pero ya ves, Azucena, cómo, o sea, no, yo lo que sí diferiría del tribunal, es decir, esto ya es electoral y no Ujú. se puede o sea, es cierto que en materia electoral no procede el amparo, todo eso, pero ojo, cuidado, porque he escuchado a autoridades federales adentro del propio pleno, ¿no? Ministros que han dicho esto es electoral y es totalmente Ajá. improcedente. Sí, sí, Y sí, han hecho declaraciones en ese sentido. los escuché. Ajá. Improcedente. Y el tribunal incluso está mandando a esos jueces al Ministerio Público. El reclamo que se Entonces, hace de cuidado, origen ¿eh? no es No sobre todo lo es electoral. electoral, Ujú. no es que exactamente, porque si no, sí suena, pues claro, como solo se habla de la elección, pues entonces es electoral. No, Y, hay posibilidades de que no lo sea, sí hay posibilidades, yo no me pronuncio ahorita, ujú. pero sí te di este ejemplo para que veamos, pues que Bien. igual ese amparo no Ujú. está considerando, o sea, no es electoral, Claro, claro, claro. Sí, como pudiese. usted dice, Ajá. tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, el tema Ujú. electoral, bueno, pues ya lo veremos con el INE y que las boletas y los candidatos, los procedimientos, Exacto, etcétera. ajá, Luego venimos al exacto. tema de los trabajadores, sus prestaciones, su carrera, quien se Claro, sienta perjudicado ujú, con derivado de esta reforma, pero es un tema aparte, es otra cara de la moneda. Y exactamente, ahí sí es puede otra. entrar, por supuesto, la Suprema Corte con una conclusión definitiva sobre el tribunal. Es correcto. Bien. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Porque, bueno, pues ya teóricamente la próxima semana tendrían que Pues sí, concluir con los candidatos y candidatas, ministro. no hay plazo te digo, porque no es un procedimiento así muy reglado, Ajá. pero pues Cero. lógicamente sí, estoy enterándome de esta petición Ujú. que nos habrá de hacer El Comité el Evaluador del comité. Poder Judicial. Ujú. Exactamente, entonces pues tendrá que turnarse y estamos conscientes de que pues si vamos, pues si no contrarreloj, pues sí, No, sí, es ya, algo que contratiempo urge. totalmente, Exactamente. ministro. Eso dijo la presidenta hace un ratito, lo pongo para que lo escuchemos juntos, me da su opinión, reflexión y lo libero. Gracias, ministro. Se empeña el Poder Judicial o algunos ministros y ministras de la Corte en que no salga la elección, nada más que ellos ya se van en agosto. Ahora, ¿qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron. Digamos, ya el Tribunal Electoral definirá qué procede en el caso de esta negativa. A nosotros nos parece realmente absurdo porque ¿por qué abren una? Esa es la pregunta. Abren la convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas y a la mitad del proceso lo cierran. ¿Qué pretenden? ¿Que no siga el proceso? Eso no va a ocurrir. Pues, ministro, ya no le toca al tribunal, el tribunal ya dijo Ujú, que sigan, sí. el juez dice que no sigan, les toca a ustedes, ¿no? ¿Qué opina de esta opinión de la presidenta? A ver, primero, pues yo diría, nosotros no creamos esta situación. Definitivamente no es estos ministros que ya nos vamos, que estamos bloqueando. Eso sí, difiero muy respetuosamente de esa. Primer lugar, ¿no? Y así lo han dicho y lo ha señalado el gobierno y el INE en la elección va. Azucena, en la propia Constitución, en la reforma constitucional aprobada por esa mayoría, dice ahí que si los poderes no entregan sus listas en los tiempos establecidos en la convocatoria, se entenderán que no tienen propuestas. Ajá, Entonces, con todo respeto, o sea, esto no detiene la elección, suponiendo claro, sin conceder, tiene ahorita razón. no quiero tampoco, Ujú. que no nos diera, que no hubiese el Poder Judicial no presentase listas. Dos cosas, recuerda que nuestros jueces, magistrados y magistrados que no declinaron y que sí quieren participar, ya están en la boleta porque ellos se les dio lo que la propia reforma llamó el pase automático. Ujú. Ellos ya están Sí, ahí. correcto. Es Ellos decir, el no Poder nos Judicial sí requieren va a ni tener requieren nuestro representatividad. comité.
Incluso muchos, bien, yo aconsejé a varios, inscríbanse en los tres, como le está haciendo mucha Algunos lo gente. hicieron así, ¿correcto? Sí, Ajá. exactamente. Entonces, no estoy diciendo que no haya afectados. ¿Quiénes se verían afectados? Pues aquellos que no son jueces, magistrados y todo, pues que Que se vinieron inscribieron en el Poder Judicial. y que solo se inscribieron con nosotros. Yo no digo Ujú, que no haya afectación. ujú. Lo que sí te quiero decir es que yo no entiendo por qué, o s insisto, cuando la propia Constitución y ellos así lo pusieron, o sea, ¿qué significa el que esta posibilidad de que no mandes tus listas y se Ujú. entenderá que no haces propuestas? Pues lo dijo el constituyente, Claro, esto no detiene la elección, no porque estamos están los candidatos del legislativo y el ejecutivo, siguen claro, adelante. y Ujú. los nuestros también, todos Que los ya que pasaron automáticamente. automáticamente. Correcto. Entonces, Ujú. esto no detiene la elección, o sea, yo no, ¿por qué esta molestia tan grande? ¿Sí me explico? Sí, claro. Y Ujú. segundo, pues perdónenme, pero nosotros no creamos, nosotros no estamos de la situación y el conflicto. O sea, lo que pasa es que es muy difícil de entender también para muchos que la Corte, ni siquiera un ministro o ministra de la Corte, para ellos es fácil, para ellos lo que deberíamos de hacer nosotros es decir al comité o es decir al juez, Ajá. peor, sí, Lo que. revoca, Ujú. quítame la suspensión. O sea, lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros no podemos hacer eso. En Sí. su caso, las suspensiones se recurren. Ujú. Entiendo que vamos contra el reloj, pero ese es el Estado de Derecho. O sea, Correcto. se recurren, ¿Me se espera para su conclusión, impugnan. ministro, para cruzar el corte y concluir con usted de manera correcta? No, bueno, no, pues nada más. Gracias por la Bueno, oportunidad. es que, Blanqueador Cloralex de perdón, 3 Javier Lainez Potisek por permanecer en la línea. Perdón, ministro, los cortes son automáticos y no quería ser Ujú. grosera al interrumpir su conclusión respecto a lo que platicamos. Bueno, no nada más, o sea, reiterarte esto. Nadie, ni una ministra, ni un ministro, ni la presidenta de la Corte puede decirle a un juez, revocas esto porque yo te pido que lo revoques. Ujú. Eso inclusive es delito. Si hay ahorita, están pendientes investigaciones de gente que dentro del Poder Judicial hizo eso. Hablarle a un juez, hablarle a un Claro, magistrado para claro. pedirle que determinaran. Ujú, Lógicamente, y eso luego es muy difícil de entender para muchos, pues ¿por qué no le que la revoquen y ya? ujú. Sí, dando órdenes, ¿no? Como Ese es dando el una orden. problema. Ahora, lo que usted me dice que lo que procede es recurrir. Sí, cuando hay suspensiones, exactamente, Ujú. entonces hay recursos para impugnar una suspensión, porque yo no estoy diciendo que toda suspensión sea correcta, ¿Correcto? pero tienes recurso precisamente para que ya sea un colegiado que le pueda revocar al juez, pero eso es mediante un recurso. Ujú. Mira, aquí estoy viendo lo que ha dado a conocer la Suprema Corte. El Pleno de la Corte, bueno, usted ya lo sabe, atrae los amparos que han detenido los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. El ministro Gutiérrez Ortiz se hará cargo. Mientras tanto, se Ujú. ordena como medida cautelar que el proceso se mantenga detenido, por lo que no surte efecto la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Esta información que ha publicado mi compañero Arturo Ángel. Ya lo Mira, atrajo la está Corte. bien. Es que Ujú. esto yo, pues, Yo lo sé, Susana, estoy lo sé, lo fuera sé, de lo sé. México. Exactamente, Entonces entonces aquí le digo, voy. bueno, pues ya lo atrajo la Corte, el ministro Muy bien. Gutiérrez Ortiz Mena se va a hacer Bien. cargo y tendremos pues una respuesta, supongo. Pero ¿ves qué diferencias? O sea, una cosa Ujú. es seguir los procedimientos legales y entonces ahí sí podemos intervenir, por ejemplo, atrayendo. Eso es muy distinto a decir ustedes instruyan a los jueces. Eso es Ujú. sobre todo, Azucena, en un momento en donde aquí ya cualquier autoridad decide Así es. Ajá. si acata una Ujú. suspensión o no. Sí, sí, sí. Es Sí, o decir, sea, ya ahora todo el mundo dice, no, 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 porque ese juez no es competente o porque esto no es su materia o porque, pues yo digo que no, que está en contra de la Constitución. sí. O sea, bueno, pues
Sí, Eso no es. totalmente fuera de lugar, porque entonces, Ok. pues la ley de la selva, ¿no? El que tenga más relaciones, el que tenga más dinero, el que tenga Pues sí. más interferencia con el gobierno, por ejemplo, pues va a tener más ventajas sobre los simples mortales, como nosotros, Pues bueno, como sí, yo. y además yo siempre he dicho, cuidado con eso, Claro. porque el día que a un ciudadano también no le respeten una suspensión decretada por el juez, por eso yo digo, cuidado, esto no es una cuestión de litis entre Sí, legislativo, entre ejecutivo políticos, ajá, exactamente, es o con sea, nosotros el asunto. si ya encuentran el caminito de decir no obedece, la suspensión antes era sagrada en el juicio de Así amparo, es. porque Ujú. lo que permitiera detener mientras se resuelve. Hoy en día, pues está haciendo la regla de que cualquier persona, cualquier autoridad, perdón, es de cualquier ámbito decide que no, pues que no va a obedecer Así es, porque sí. considera que el juez está De mal. repente los ciudadanos decimos, ¿saben qué? No vamos a obedecer los límites de velocidad, ¿eh? Pues sí, Porque está mal. exactamente, Porque si mi porque yo coche creo que el dice hasta reglamento está 220, yo mal. me voy hasta Ajá. 220. ¿Saben qué? Ujú. No vamos a respetar de las áreas de fumar o de no fumar. ¿Saben qué? No vamos a... Ay, entonces esto se vuelve la selva. ¿No? Tiene que haber Así una autoridad es. que se respete. Ministro, le agradezco. Sé que está fuera del país y por ello le agradezco doblemente esta De la conversación. Ciudad de México, del país, no, Ah, perdón. Sí, pero porque acá van a empezar con que ya exactamente. huyó, ¿verdad? Perdóneme. Así De la es, Ciudad de México, en un lugar donde hay parte de mi corazón, aquí en así México. así es. Gracias, Y ministro. esto me tomó un poco en el viaje, entonces aquí Por eso estoy. se lo Ujú. agradezco muchísimo más. Gracias, ministro Javier Lainez Hasta Potisek. luego. Gracias.